Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy os traigo un mini tutorial para saber qué lana o hilo debemos usar para hacer amigurumis, porque la verdad es una pregunta bastante frecuente que me suelo encontrar, que me hacéis a mí o que me suelo encontrar en las redes sociales. Y bueno, pues yo creo que este vídeo os puede ayudar bastante, sobre todo a los que recién empezáis, porque bueno, a mí también me pasaba. Cuando empecé era difícil, no sabía los tipos que había y bueno, pues a base de probar. Entonces, antes de nada, quiero decir que este vídeo es en base a mi experiencia, a lo que yo he ido aprendiendo según he ido trabajando, ¿vale? No soy una experta ni en lanas ni en hilos. Entonces, bueno, pues lo voy a hacer un poco en base a mi experiencia. Os voy a mostrar los diferentes tipos de materiales que hay con los que podemos trabajar amigurumis. Después esos tipos los vamos a organizar de menor a mayor calidad, también de menor a mayor precio. Y por último os voy a dar pues un apunte personal de lo que me gusta a mí para hacer amigurumis. Entonces, para hacer amigurumis, los dos tipos que hay de material para los que podéis optar para hacer amigurumis son la lana, ¿vale? Este sería uno, la lana, que en otros países se le llama estambre también, o el algodón, o hilo, también se le puede llamar, o hilaza, ¿vale? Aquí en España es lana y algodón, y en otros países estambre e hilaza, ¿vale? Así para que me entendáis, que no sé quién estará viendo el vídeo. Entonces, dentro de esos dos tipos, ¿vale? No voy a hablar de más tipos, porque entonces esto sería interminable, sino que de lo que podemos utilizar para hacer amigurumis, podemos usar la lana y podemos usar el algodón. Vamos a ver cuál es la diferencia principal entre la lana y el algodón, porque mucha gente cree que la diferencia principal entre la lana y el algodón es el grosor. Dan por hecho de que la lana es gruesa y que el algodón es fino, pero no tiene por qué ser así. Sí es cierto que la mayoría de las veces cuando vamos a comprar, cuando elegimos lana, las personas que tejemos, cuando elegimos lana, solemos elegir grosores fuertes, porque realmente esto pues se utiliza para hacer jerseys, gorritos, bufandas. Entonces pues como es de cara al invierno, pues usamos grosores grandes y así, pero se comercializa fino también. Y el algodón lo mismo, lo solemos comprar fino porque digamos que hacemos proyectos de cara a la primavera, verano, pero también lo hay grueso. Luego os voy a enseñar cómo es que es verdad que lo hay grueso y fino, porque tengo aquí para mostraros. Entonces, bueno, vamos a empezar por la diferencia principal. La diferencia principal realmente no es el grosor, como ya digo, es su textura. La lana tiene una textura que se puede aplastar fácilmente, que es muy suave, cualquiera de ellas, ¿vale? Es súper suave. Cuando lo vayáis a tocar, vosotros vais a notar la diferencia entre un algodón, que es más rígido, a una lana. Esa es una de las principales diferencias, la textura que tiene. Entonces, la lana es muy suave, muy esponjosita, y el algodón es más rígido. Entonces, si vosotros lo que queréis hacer es un amigurumi que se quede tipo peluchito, ¿vale? Así. No tengo aquí ninguno para mostraroslo porque yo no hago amigurumis con lana, esa ya es una de mis preferencias que os voy a contar al final, pero lo podríais utilizar, ¿vale? Cualquiera de estos dos se podría utilizar para hacer amigurumis, tanto la lana como el algodón, ya luego la preferencia de cada uno. Entonces os digo que si utilizáis la lana, os va a quedar un amigurumi muy blandito, pues eso, tipo peluche. Y si utilizáis el algodón, os va a quedar un amigurumi más terso. Entonces, si lo que queréis hacer es pues un amigurumi tipo peluchito, que se pueda aplastar fácilmente, que bueno, pues eso, vuestro amigo sería la lana. Sin embargo, si lo que queréis es un amigurumi que tenga un cuerpo definido, que se le noten bien sus formas o que sea terso, entonces ahí vuestro aliado es el hilo o el algodón. Entonces, si habéis escogido la lana, si os decantáis por utilizar lana, o cuando la utilicéis, no tenéis por qué utilizar siempre el mismo material, trabajáis con todo. Imaginaros que queréis hacer un amigurumi definido, pues usáis algodón y de repente os piden un peluche y que quieren que sea suavecito y que se pueda aplastar y eso, pues vais a usar lana. Entonces, para cuando uséis la lana,
os voy a comentar. ¿Os acordáis al principio del vídeo que os dije que iba a organizar la lana y el hilo de menor a mayor, tanto en calidad como en precio? Entonces, si habéis elegido la lana, aquí ya la tengo organizada. Está sin etiqueta, porque alguna se la he perdido, pero yo os digo, tenemos desde una lana acrílica, ¿vale? Que es imitación a lana, realmente no es lana verdadera, sacada de un animal, sino imitación a lana. Tenemos desde eso hasta una lana 100%, ¿vale? Entonces, este y este es lo mismo, pero os lo pongo aquí para que podáis ver la diferencia de grosor. Esto sería una lana acrílica, ¿vale? Os voy a enseñar, aquí sí que tengo etiqueta para que lo veáis, 100% acrílico. Pero veis que pone la lana. O sea, esto sería lana, pero acrílica. La textura que tendría, voy a usar este que es más gruesito. Fijaros, en la lana os vais a encontrar que se le salen así unos pelillos, ¿vale? Ahí, que se le salen así estos pelillos. Esto es una de las cosas que sucede cuando trabajamos lana. Entonces, si queréis un amigurumi bien definido, la lana no sería lo que deberíais de escoger. Pero para lo que sí es muy bueno la lana es para hacer estos amigurumis que después con un peine, no sé si habéis visto algún vídeo que tejen el amigurumi y después con un peine tipo de los que utilizan para peinar a los perritos, le van así rascando, rascando, rascando y le sacan pelillos. Pues la lana para eso es perfecto, es lo que tenéis que usar. Entonces hacéis un amigurumi tipo peluchito, le peináis y entonces le podréis sacar esos pelitos y dará la sensación de peluche con pelo, ¿vale? Entonces, aquí estábamos con la lana acrílica, ¿vale? Esta sería la más económica y de menor calidad. Aunque, si buscáis bien, podéis encontrar calidades intermedias, ¿vale? De lana acrílica, sin necesidad de que sea pues, un mal material. Ahora mismo, por ejemplo, este no es muy bueno, la verdad. Este de aquí, bueno, no es así muy bueno, los hilos que tiene, a veces según vas tejiendo se puede partir. Sin embargo, este de aquí ya no es tan malo y pues me han salido bien de precio los dos. Entonces, precio más barato, lana acrílica. Luego tendríamos este que sería intermedio, que es una mezcla de lana con... A ver, que tengo aquí la etiqueta. Ah, mira, sí lo tenía aquí. Es una mezcla de lana con polamida, ¿vale? Lana con acrílico. 80% de lana, 20% de polamida. No es un 100% lana, pero como la mayor parte de la composición es lana, sí se nota en la textura. O sea, ojalá lo pudierais tocar. Hay una diferencia grandísima de la suavidad de esta lana a esta, pero muchísima. Y ya no por el grosor, sino por la suavidad que tiene. Esto se estaría en un precio intermedio, ¿vale? Como es parte acrílico, parte lana, estaría más o menos intermedio, aunque dependiendo de la marca puede ser bastante caro también. Esta es de este grosor, pero lo hay de grosores finos también, como este de aquí. ¿Vale? Fijaros la diferencia y ambas son lanas. Y por último tendríamos aquí lana 100%, esta es tipo chenil. El inconveniente que tiene esta lana es el precio, ¿vale? En suavidad es tremenda, o sea, es una pasada tocar esto, imaginaros un jersey de esto, o sea, es que parece que acaricia, pero el precio es muy caro. Entonces, bueno, por lo menos para mí, ¿vale? Entonces, pues aquí está colocado de menor a mayor, tanto en la calidad como en precio. Lo que os decía de los grosores, fijaros, tengo aquí un algodón, que luego de los algodones ya os hablaré, pero tengo aquí un algodón que, si os dais cuenta, tiene prácticamente el mismo grosor, o incluso es más grueso el algodón que esta lana. Ahí lo veis. Entonces, la diferencia principal no es el grosor, ¿vale? Podéis encontrar algodones súper gruesos, porque incluso los hay más gruesos que este. Este tiene como unos 2 milímetros,
pero los hay mucho más gruesos y podréis encontrar lanas incluso más finas que esta es de 1 milímetro, un poquito más que 1 milímetro, y podréis encontrarlas más finas y más gruesas también. Entonces, esto serían las lanas organizadas de menor a mayor, tanto en calidad como en precio. Y ahora vamos a organizar los algodones, que ya los tengo aquí organizados, pero bueno, os los voy a explicar. El algodón, lo mismo, este es menor precio, mayor precio, menor calidad, mayor calidad. Empezamos. Este de aquí sería un algodón 100% acrílico, ¿vale? O sea, no lleva nada absolutamente de algodón. Es imitación a algodón, ¿vale? Yo ahora mismo, para mostraros aquí de grosor, solamente tengo estos que son de 1 milímetro y después tengo este que es el que os he mostrado, que viene siendo de unos 2 milímetros. Pero ya os digo que hay hilos o algodones mucho más gruesos que esto. Entonces, por el grosor no os fiéis ahora mismo, porque es lo que yo tengo en casa, porque es lo que trabajo, pero lo que tenéis que fijaros es la textura. Con estos algodones solo se hacen los muñecos amigurumis que están muy definidos, como por ejemplo este, fijaros, que están las piernas ahí bastante definidas, ya dependiendo de los puntos que cada uno le dé, ¿vale? Pero fijaros, tiene su rodillita, el gemelo, el pie, y está terso, ¿vale? Con la lana no conseguiríamos esta tersión, aunque lo rellenásemos muchísimo, no lo conseguiríamos, ¿vale? Entonces, el algodón es lo que se usa para hacer este tipo de amigurumis, también para hacer este tipo así pequeñito, ¿vale? Que con la lana también lo podríamos hacer pequeñito, pero no se quedaría así de terso ni con estas formas tan definidas, ¿vale? Pues como os digo, tendríamos el 100% acrílico, que sería el más económico. Después habría en el medio, que yo no tengo, habría una mezcla de acrílico y algodón, ¿vale? Yo no lo tengo ahora mismo, pero sería como el siguiente paso, mezcla de acrílico con algodón, igual que la lana. Y también sería el siguiente más económico después del acrílico, solo acrílico. Y después de ese tendríamos el algodón 100%, ¿vale? Fijaros la etiqueta. Aquí está. 100% algodón. ¿Por qué tengo aquí dos ejemplos? Porque dentro del 100% algodón tenemos también otra diferencia, que es si es algodón mercerizado o si es algodón normal. ¿Cuál es la diferencia entre el mercerizado y el normal? Pues yo creo que lo podéis ver en la cámara, y es el brillo. El algodón mercerizado tiene un acabado brillante y el algodón normal tiene un acabado mate. Luego, en cuanto a la textura, el mercerizado es bastante más suave que el algodón normal, aunque sí es 100% algodón, es bastante suave, pero el mercerizado todavía es más. Y corre mejor en el gancho, el mercerizado. Pero el precio también varía, y es que el algodón normal es un poquito más económico que el algodón mercerizado. Pero bueno, también si buscáis marcas podréis encontrar de todo tipo, ¿vale? Hay marcas muy caras y marcas más económicas, y al final lo que tenéis que mirar es la composición. Por eso yo en este vídeo no os voy a hablar de marcas ninguna, porque aparte de que sé que tengo personas, seguidores que son de otros países, entonces hablar de marcas que yo tengo aquí sería ilógico porque no se comercializan en otros países. Entonces no voy a hablar de marcas, porque es que además lo que nos interesa es la composición. ¿Qué más da que se llame Katia, que es una marca española, a que se llame Eulali, que me parece que es una marca mexicana? Da lo mismo. El caso es la composición que tenga. Siempre que sea 100% algodón y mercerizado, da igual que sea Katia, da igual que sea Eva, que sea Eulali, que sea lo que sea. Da lo mismo porque es lo mismo. Entonces, teníamos el más barato y el de menor calidad, que es el acrílico. Luego habría uno en el medio, que sería entre acrílico, una mezcla de acrílico con algodón. Y luego aquí tendríamos el 100% algodón, que lo hay pues normal, sin brillo, mate, o el mercerizado, que entonces ya ahí tiene brillo. Y por último tendríamos un algodón que es egipcio, que es algodón 100%,
pero esto ya es algodón egipcio, ya es un tipo de algodón, digamos, como superior a los algodones 100% normales. Entonces, este último, el algodón egipcio, sería el más caro de la lista, ¿vale? No esta marca, no me refiero al que yo tengo, sino al más caro de la lista, el algodón egipcio, pero sí que es cierto que la calidad es, bueno, es que es excepcional, la verdad, y es que le queda a los amigurumis unas formas definidas, totalmente definidas. Fijaros, yo creo que habréis visto seguramente estos muñecos amigurumis que tejen en países árabes o, bueno, las diseñadoras árabes que comparten estas formas súper definidas, bueno, lo que usan es este tipo de hilos. Y cuanto más fino, mejor, ¿vale? Por ejemplo, con este grosor sería bueno para tejer esas formas, muy bien, y es un grosor del número 8, también lo podíais hacer con un grosor del número 10, ¿vale? Estos grosores son muy buenos para definir ese tipo de formas, aunque también se pueden conseguir formas muy definidas con grosores así, que esto es de 1 milímetro. Entonces, una vez que tenemos organizado los algodones también, de menor a mayor, yo espero que os haya quedado claro. El acrílico es el más económico, también es menor calidad. Después del acrílico tendríamos una mezcla de acrílico con algodón, que sería un poquito más caro que este, pero también bastante económico. Luego tendríamos algodón 100%, con la diferencia de algodón normal y algodón mercerizado. El mercerizado es el que tiene brillo. Y por último, el algodón egipcio. Pues una vez que tenemos claro eso, vamos a ver el tipo de gancho que debemos de usar, porque para que os queden estas formas bien definidas, también influye mucho el gancho al tejer. Para mostraros los ganchos voy a utilizar este hilo, por ejemplo, ¿vale? Pero esto sirve para todos. Sirve para cualquier tipo de hilo y para cualquier tipo de lana, ¿vale? Este tip que os voy a dar. Cuando vosotros ya hayáis decidido qué tipo de material vais a utilizar, si usáis algodón, si vais a usar lana, o en el proyecto que vayáis a hacer, pues en este proyecto voy a usar algodón, ahora en el siguiente voy a usar lana, ¿vale? Pues una vez que tengáis decidido el material, tenéis que fijaros en la etiqueta. Entonces, en la etiqueta, aquí os va a poner, a ver si me puede enfocar bien, os va a poner el número de gancho recomendado para usar, ¿vale? Aquí fijaros que pone el número 2, ¿de acuerdo? Pone el gancho número 2, si usáramos agujas serían 2,5 o 3, y ese sería el recomendado. Pues cuando vayáis a tejer amigurumis, siempre intentad bajar el número de gancho, ¿vale? Esto de recomendado lo ponen así pues para tejer, por ejemplo, jerseys, que tú te compras un patrón en una revista o lo que sea, y entonces pues te viene la talla 42, la talla 36 o la talla 48, la que sea. Entonces, claro, pues esto tienen que poner así más o menos un recomendado para que el tallaje en ropa no sea muy diferente a la hora de tejer. Pero para hacer amigurumis necesitamos que el gancho sea menor, porque entonces no conseguiríamos que se nos quedasen así bien definidas las formitas. Entonces, ¿cómo sabemos qué número de gancho tenemos que usar si no tenemos etiqueta? Que eso es importante, porque a mí a veces también se me pierden las etiquetas, o también me he enterado que hay países en los que se comercializa al por mayor, que tú vas y te venden un montón de hilo. No lo he quitado de aquí, bueno, lo vamos a hacer por aquí porque ahora no lo doy quitado. Te comercializan un montón de hilo sin etiquetas, o sea, está así un montonazo, sale muy bien de precio, pero no tiene etiqueta. Entonces, ¿cómo sabemos qué gancho debemos de utilizar? Pues fijaros, aquí tengo distintos tipos de gancho. Como ponía en la etiqueta número 2, eso ya lo sabemos, vamos, por ejemplo, a coger de primeras eso, el número 2, a ver cómo queda. Vosotros colocáis el gancho y fijaros que queda ahí justito. Justito. Lo coge, ¿vale? El gancho lo llega a coger por completo.
no se sale para afuera ni nada. Ahí está. Y este sería el propio número que tendríamos que usar. A ver, creo que ahí se ve bien. Vamos a compararlo, por ejemplo, con un número menor y con un número mayor. Si utilizáramos un gancho de 1,50, fijaros, lo coge, pero prácticamente se queda que no se ve la parte de arriba. Entonces, este gancho sería bastante bueno para hacer amigurumis, porque lo recoge por completo, o sea, se podría tejer, ¿vale? Fijaros, no me lo voy a inventar, se puede tejer. Vamos a hacer aquí un anillo mágico así rápido. Ahí se podría tejer perfectamente, ya lo veis, ¿vale? No hay ningún problema. Se podría tejer, pero queda súper, súper, súper apretadito. Sin embargo, si usamos el gancho del número 2, que es el propio gancho, el que le corresponde por etiqueta, ya no quedaría tan apretadito. Entonces, se podría también utilizar para hacer amigurumis, pero no quedaría la forma tan definida, ¿vale? En un algodón de este tipo, por ejemplo de este grosor que es de 1 milímetro, podríamos usar gancho desde 1,5, 1,75 o incluso 2, ¿vale? No habría ningún problema. Pero teniendo en cuenta que la etiqueta pone número 2, procuramos bajarle un poquito para tejer, porque quedaría más apretadito y mucho mejor. ¿Cómo queda un gancho que es más grande? Pues fijaros, este es del número 3, mirad, le sobra muchísimo, incluso creo que podríamos ponerlo doble, mira, y lo seguiría recogiendo, poniéndolo doble. Entonces, ahí vais a aprender de qué manera encontrar el gancho perfecto para tejer vuestros amigurumis, aunque no tenga etiqueta vuestro producto. Probáis así y ya veis que lo recoge perfectamente, entonces se podría tejer. Y vais bajando números hasta que lleguéis a un número de gancho en el que os deis cuenta que ya no se podría tejer. Por ejemplo, aquí tengo un gancho de 1,25, ¿vale? Bueno, creo que se ve, aunque brilla un poco. Tengo un gancho de 1,25 milímetros y aunque lo recoge, ya no lo recoge del todo bien. Creo que se podría intentar tejer con este número, pero ya no sería del todo cómodo. Entonces ahí eso es lo que vosotros tenéis que ver. Vais probando el gancho y justo donde encontréis un número de gancho que lo recoge y que no se sale y que podéis tejer cómodamente, ese es el número. Mirad, con un número de 1,25 se podría tejer, pero voy la mitad de lenta, porque me da la impresión de que si lo hago más rápido me voy a coger solo mitad de hebras. Este ya sería para mí demasiado pequeño. Entonces, vamos a hacer ahora la prueba con un hilo que no tengamos etiqueta. ¿Os acordáis que en esta lana de aquí yo ya no tenía etiqueta? Ya hacía mucho tiempo que la perdí. Esta lana es de un bazar, es súper barata y bastante mala calidad y es muy gruesa. Entonces vamos a probar, por ejemplo, con un gancho, ¿este que es? Del número 4. Este es del número 4. Fijaros, si fuésemos a hacer un amigurumi, he acertado sin darme cuenta. ¿Vale? Sin tenerlo pensado, he acertado. Para hacer un amigurumi este sería perfecto, porque lo recoge totalmente, no sobra nada en el gancho, no es que quepa más lana ahí en ese trocito, y se puede tejer, no se nos sale. Vamos a coger un número menor, por ejemplo un 3. El número 3 ya no lo recoge, parece que se quiere salir. Lo engancha, pero ahí ya parece que se quiere salir. Creo que se podría tejer también con el número 3,
pero nos pasaría como nos pasó antes con el 1.25 y con aquel algodón fino, que iríamos súper despacio porque estaríamos pinchando todo el rato el tejido. Y vamos a probar ahora pues con un número más grande, por ejemplo con un número 5. Este sería un número 5, se quedaría también ahí, pero yo creo que este ya sería el número perfecto para tejer pues una bufanda o algo así, porque es su número. Yo juraría que si tuviera etiqueta, este sería su número, el número 5. Así que para tejer amigurumis utilizaríamos el número 4, que queda muchísimo más apretadito. Yo no sé si os estáis dando cuenta de la diferencia, pero la diferencia es que cuando lo metéis ahí parece que se quiere salir, que le queda nada para salirse y sin embargo no se sale. Este es el del amigurumi. En el número 5 os dais cuenta que queda justito, pero ya da la sensación de que no se va a salir. Que no se va a salir porque lo recoge por completo. Este yo creo que sería el propio número de la lana. Y ya si cogemos un número mayor, por ejemplo un 6, ahí nos vamos a dar cuenta de que sobra bastante. Ahí, que ya lo recoge por completo. Y fijaros qué entrada grande tendríamos aquí a la hora de hacer algo. Iba a hacer un anillo mágico, pero es que no encuentro... Bueno, lo voy a hacer así, da igual. ¿Qué entrada grande tendríamos? Mira, no se puede. Ya con este número es demasiado grande y no se da. Yo ya no doy, me está pinchando en lados en los que no me tiene que pinchar. Entonces, así es la manera en la que se prueba un gancho cuando no tenéis etiqueta. Otra cosa que os quiero comentar que a mí me pasaba, sobre todo al principio, y es cuando compráis por internet, que no podéis saber cuál es el grosor del hilo, porque no sé por qué las tiendas de internet no te ponen si el hilo es de 2 milímetros, te ponen súper fino, fino, medio, bueno, en fin. Y entonces, claro, súper fino en una marca Katia, pues puede ser muy fino, y en una marca París puede ser más grueso que la Katia. Entonces, para mí era un lío. Os voy a enseñar también a la hora de comprar por internet qué es lo que tenéis que mirar para saber si es del mismo grosor que vosotros utilizáis siempre. Imaginaros que tejéis con un grosor de algodón de 1 milímetro, como tejo yo, ¿vale? Yo siempre uso de 1 milímetro. Entonces, quiero comprar un color amarillo, pero es que no queda de esta marca, o no me gusta, o me es muy caro, lo que sea. Entonces lo voy a comprar de otra marca. ¿Cómo sabría yo qué marca comprar para que me coincida el grosor y poder seguir haciendo el mismo proyecto? Pues fijaros, aquí os pone los gramos, la etiqueta, ¿vale? Eso tiene que salir en internet en algún lado, los gramos de los que es el ovillo y también los metros que trae el ovillo. Entonces, aquí pone que tenemos 50 gramos y aquí tenemos 125 metros. Pues vamos a comparar con este, que tiene también 50 gramos. No sé dónde lo pone, pero lo pone. Ahí está. Tiene 50 gramos y en metros tiene 75 metros. Entonces, si en 50 gramos tenemos 75 metros y también en 50 gramos tenemos 125 metros, ya nos damos cuenta de que aquí, como es más largo, es más fino. Tenemos el mismo peso, pero aquí más metros y aquí menos metros. Entonces este es más grueso que este. Ya no hace falta que os digan si es de 2 milímetros o de 3, porque ya os vais a dar cuenta de que no es el grosor que vosotros necesitáis. Vamos a comparar ahora, por ejemplo, con este de Saigón, que yo suelo mezclar bastante el Capri con el Saigón. Fijaros. Este tiene 100 gramos y tiene 300 metros. Entonces, como este es de 50, vamos a dividir esto a 50. Los 50 gramos de esto serían 150 metros. Y aquí hemos dicho que tiene 125 metros. Entonces, es un pelín más fino este que este, pero un casi nada, no se nota. Sería como un 0,1 de milímetros. Entonces, ahí podríais comprar perfectamente porque no se nota.
y así es la manera de saber cuál es el grosor del hilo que estáis mirando por internet. Tenemos aquí 100 gramos, los 100 gramos son 300 metros. Si aquí tuviéramos 100 gramos, tendríamos 250 metros. Y es muy, muy, muy parecido. Un poquito más fino este, pero no se nota absolutamente nada. Por ejemplo, en este otro, que también es fino, son 50 gramos, 160 metros. Y aquí teníamos 50 gramos, 125 metros. Pues también sería súper parecido. No hay diferencia de, imaginaros, si este tiene 1 milímetro, pues este tiene un poquito menos de 1 milímetro. Pero es que prácticamente no se nota nada. Nada, nada, nada. ¿Vale? Y esa es la manera de saber, pues, el grosor del hilo cuando compráis, sobre todo por internet, o cuando a lo mejor vais a la tienda y no podéis comparar, no podéis medir o lo que sea. Bueno, este es otro truquillo para saber qué grosor es el mismo que el que ya teníais o que el que os gustaría trabajar. Y os había dicho al principio del vídeo que os comentaría mis preferencias personales, entonces pues lo voy a hacer. Así que para tejer yo normalmente uso 100% y mercerizado, siempre que puedo. 100% y mercerizado. Me gusta que le quede brillo, me gusta que sea 100% por la suavidad, y es que además tejo muchas horas, entonces no es lo mismo tejer para nuestros dedos, no es lo mismo utilizar un algodón 100% que utilizar un algodón acrílico. Y siempre, 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 eso creo que ya lo dije, lo hago con algodón. Nunca he hecho amigurumis con lana, me gusta muchísimo más el acabado del algodón, sobre todo porque puedo darle pues este tipo de formas, que os enseño siempre las piernas porque es la forma donde más tiempo me he parado, pero bueno, tendría aquí también su cintura, un poquito de culete, bueno, en fin. Entonces, esa sería mi preferencia personal. Bueno, pues espero haberos ayudado a la hora de elegir el material, si es lana, si es algodón, o los truquillos que os he dicho para los grosores del hilo y bueno, los materiales, mercerizado, no mercerizado. Bueno, espero haberos ayudado y pues nada, que tejáis mucho. Si os ha gustado, dejarme un like y suscribiros si queréis para hacer amigurumis conmigo, que tengo en mi canal amigurumis muy chulos que creo que os van a gustar. Y bueno, pues si queréis dejarme algo en los comentarios, alguna duda o bueno, cualquier cosilla que se os ocurra es bienvenido. Así que pues hasta el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!